12 de octubre de 1944, 5:47. Aproximadamente a 4 kilómetros al oeste de las estribaciones de los Vosgos, al este de Francia. El sargento Marcus Holt, de 26 años, se agazapó en una zanja de drenaje junto a la carretera con la mano apretada contra el barro frío, escuchando. La niebla era tan espesa que se podía saborear, llegando desde el valle en oleadas que oscurecían todo más allá de 15 metros. Su pelotón de fusileros llevaba 38 horas defendiendo este tramo de camino de tierra, atento a la llegada de elementos de reconocimiento alemanes que se sabía que operaban en la zona. Los árboles a ambos lados estaban esqueléticos, despojados por el otoño y la artillería, y sus ramas goteaban una condensación que sonaba a lluvia. Pero no lo era. Holt había oído algo 5 minutos antes, un leve rugido mecánico que no pertenecía a motores estadounidenses, y ahora esperaba, inmóvil, porque moverse la niebla significaba la muerte. El camino curvaba suavemente a su izquierda, desapareciendo en la niebla. En algún punto de esa curva, quizá a 200 metros, un vehículo estaba parado al ralentí. Podía sentirlo más que oírlo, una vibración en el suelo transmitida a través de la grava y la tierra. Su escuadrón estaba disperso a lo largo de la zanja. 7 hombres, todos en silencio, todos esperando órdenes. Holt no dio ninguna. Estaba esperando confirmación. Y entonces, a través de la niebla, lo vio. Una forma oscura, angulosa y baja, avanzando a paso de hombre. Un vehículo blindado de reconocimiento alemán SDKFZ-222 de 4 ruedas, descapotable, armado con un cañón automático de 20 milímetros, estaba sondeando el camino, probando resistencia, y se informaba que la ruta estaba despejada. Una columna completa lo seguiría en 1 hora. El pelotón de Holt no tenía armas antitanque, ni bazucas, ni minas, nada que pudiera detener a un vehículo blindado excepto la desesperación y una pala oxidada conectada a un cable trampa que todos, incluido su propio teniente, habían llamado un pedazo de chatarra sin valor 3 días antes. Si crees que las armas más efectivas en la guerra son a veces las que ningún manual enseña, quédate con esta historia, porque lo que sucederá en los próximos 90 segundos demostrará que la doctrina no siempre sobrevive al contacto con la necesidad. Y si piensas que historias como esta merecen ser recordadas, suscríbete ahora, porque estos momentos se desvanecen más rápido que los hombres que los vivieron. Pero antes de ver cómo llegó a su fin ese coche explorador, es necesario comprender cómo una pieza de maquinaria agrícola y 15 pies de cable de comunicaciones se convirtieron en el arma improvisada más odiada del frente occidental, al menos durante 2 semanas de octubre de 1944. Y porque el ejército de los Estados Unidos intentó prohibirla 2 veces antes de admitir finalmente que funcionaba. Marcus Holt creció en la Iowa rural, hijo de un agricultor arrendatario que trabajaba tierras que nunca serían suyas. Para cuando Holt tenía 12 años, podía reparar un tractor con los ojos vendados, soldar una cuchilla de arado agrietada con chatarra y manipular una puerta de cerca para que se cerrara solo usando alambre de empacar y una piedra de contrapeso. La pobreza le enseñó que si algo se rompía, no se reemplazaba, se arreglaba, y si no tenías las piezas adecuadas, las fabricabas. Esa mentalidad lo siguió hasta el ejército. Se alistó en 1942, realizó entrenamiento de infantería en Fort Benning, fue embarcado a Inglaterra a principios de 1944 y desembarcó en Normandía 3 semanas después del día de como parte de la 45ª División de Infantería. Para septiembre, su regimiento avanzaba hacia el este de Francia, luchando a través de densos bosques y estrechos valles donde la resistencia alemana era tenaz y bien coordinada. El terreno favorecía la defensa. Había pocos caminos, la visibilidad era mala, y las unidades de reconocimiento alemanas se desplazaban libremente, recopilando información y solicitando artillería sobre las posiciones estadounidenses antes de desaparecer entre los árboles. El pelotón de Holt había sido emboscado 2 veces por vehículos de reconocimiento en 1 semana. En ambas ocasiones, los alemanes habían empleado la misma táctica. Un vehículo solitario se acercaba lentamente, atraía el fuego enemigo y luego se retiraba, mientras enviaba por radio las coordenadas para los ataques con mortero. Las bajas estadounidenses aumentaban. La respuesta habitual era trincherarse y esperar el apoyo blindado, pero este se encontraba a kilómetros de distancia, atascado en cuellos de botella de suministro y barro. El teniente de Holt, un oficial de 23 años de Connecticut llamado Briggs, celebró una reunión una noche en un granero abandonado y pidió ideas. Nadie dijo nada. El problema era obvio. Los vehículos de reconocimiento eran más rápidos que la infantería
estaban mejor blindados que cualquier cosa que un fusilero pudiera dañar y eran lo suficientemente inteligentes como para no comprometerse a menos que tuvieran refuerzos. Las minas funcionaban, pero los ingenieros de combate de la división estaban desbordados, colocando obstáculos antitanque en las rutas principales. Los pelotones de fusileros no recibían reabastecimiento. Briggs suspiró y dijo que tendrían que aceptar el riesgo y avanzar de noche, cuando la visibilidad perjudicaba tanto a los exploradores como a las tropas estadounidenses. Hall no estuvo de acuerdo, pero no discutió. Simplemente se puso a pensar. A la mañana siguiente, Hall recorrió el perímetro de su posición temporal, estudiando los caminos, las cunetas, las líneas de visión. Se dio cuenta de algo. Cada vez que se acercaba a un vehículo de reconocimiento alemán, se mantenía en la carretera. El terreno era demasiado accidentado para maniobrar fuera de carretera, sobre todo bajo la lluvia, y los conductores sabían que salirse de la carretera significaba arriesgarse a romper un eje o quedarse atascados. Confiaban en la velocidad y el blindaje, no en la maniobrabilidad. Esa era su debilidad. Si se podía obligar a un vehículo de reconocimiento a detenerse, aunque fuera por 5 segundos, se tenía una ventana de oportunidad. Pero, ¿cómo detener un vehículo blindado sin explosivos? Holt recordó a Iowa un truco que su padre había usado para detener al ganado desbocado. No se les bloqueaba el paso, se les hacía tropezar. Un cable trampa tendido a través de un estrecho cuello de botella, anclado a algo pesado y rígido, atrapaba el eje o el tren de aterrizaje de un vehículo en movimiento y dañaba la suspensión o obligaba al conductor a detenerse y desmontar para despejar el obstáculo. Una vez fuera del vehículo, la tripulación era vulnerable. No era elegante, no era doctrina, pero podría funcionar. Holt rebuscó entre los materiales. Encontró la pala oxidada en las ruinas de una granja. El mango de madera había desaparecido hacía tiempo, el metal estaba picado y oxidado, pero aún intacto. Encontró un rollo de cable de comunicaciones, del tipo que se usa para teléfonos de campaña, delgado pero resistente, de unos 4,5 metros. También halló 2 estacas pesadas, postes de hierro para cercas, arrancados del suelo cerca de un granero derrumbado. Su plan era sencillo: extender el cable a lo ancho de la carretera a la altura del eje, anclarlo a las estacas clavadas profundamente en los terraplenes a ambos lados y fijar la pala al centro del cable para que, al chocar con un vehículo, se enganchara en el tren de aterrizaje y atascara el eje o desgarrara el conjunto de la rueda. El cable acabaría rompiéndose, pero no sin antes causar daños o obligar a detenerse. Holt probó el sistema en un tramo estrecho de carretera que su pelotón custodiaba, un sendero de tierra flanqueado por una espesa maleza y empinadas zanjas de drenaje. Clavó las estacas en ángulo, tensó el alambre y colocó la pala de modo que quedara suspendida a unos 45 centímetros del suelo, inclinada hacia adelante como una guadaña. Luego lo camufló todo con tierra y hojas, haciéndolo invisible a más de 3 metros de distancia. Cuando el teniente Briggs lo vio al día siguiente, se puso furioso. Le ordenó a Holt que lo desmantelara de inmediato. Su razonamiento era doctrinal. Los obstáculos no autorizados podían herir a las fuerzas amigas, especialmente con poca visibilidad. El alambre era tan fino que era casi invisible, y si un vehículo estadounidense pasaba por esa carretera, podría causar un accidente fatal. Holt argumentó que ningún vehículo estadounidense utilizaba esa ruta, que era una ruta de patrulla alemana conocida y que el riesgo era aceptable dada la amenaza. Briggs lo desestimó y ordenó que se retirara el alambre trampa. Holt obedeció, arrancó las estacas y enrolló el alambre. Pero no lo tiró. Guardó los materiales en su mochila, esperando otra oportunidad. Esa oportunidad llegó 3 días después, cuando el pelotón de Holt fue asignado a una posición defensiva estática junto a la carretera cerca de las colinas de los Vosgos, la misma posición donde comenzó esta historia. Las órdenes eran claras: mantener la carretera, informar del movimiento enemigo, no atacar a menos que fuera necesario. Era un puesto de escucha, no una posición de combate. Briggs se había ido. Había sido reasignado al cuartel general del batallón para desempeñar un papel de personal y el pelotón estaba ahora bajo el mando temporal de un sargento de otra compañía, un hombre llamado Kovac, a quien no le importaba la doctrina siempre y cuando se obtuvieran resultados. Holt le pidió permiso a Kovac para instalar el cable trampa. Kovac miró los materiales, miró la carretera y se encogió de hombros. Dijo: «Si funciona, me atribuyo el mérito. Si falla, es tu culpa». Holt lo tomó como una aprobación. Pasó 2 horas instalándolo, esta vez en una curva donde la niebla era más densa a primera hora de la mañana y donde los vehículos que se acercaban tendrían menos tiempo para reaccionar. Clavó las estacas con más fuerza,
Tensó el cable y colocó la pala con precisión quirúrgica, probando la altura y el ángulo varias veces para asegurarse de que se enganchara en la parte inferior de un vehículo de perfil bajo, como un coche de reconocimiento. Lo volvió a camuflar con barro y ramas, y luego se acomodó en la zanja a esperar. El pelotón se turnó para la guardia, turnos de 2 horas, observando la carretera y la línea de árboles. No ocurrió nada durante 1 día y medio. Entonces, en la mañana del 12 de octubre, justo antes del amanecer, Holt oyó el motor. Si alguna vez te has preguntado cómo los soldados ganan batallas sin las armas que se supone que deberían tener, escribe la palabra improvisar en los comentarios ahora mismo, porque ese es el hilo conductor de cada historia como esta. Ahora volvemos a ese momento. El vehículo de reconocimiento SDKFZ-222 emergió de la niebla como un fantasma, avanzando a unos 8 kilómetros por hora. Su comandante, de pie en la torreta abierta con los prismáticos levantados, observaba el camino. El conductor era cauteloso, sorteando baches y surcos con cuidado, sin apresurarse. Holt observaba desde la zanja, a 40 metros de distancia, con la mano en el fusil, pero sin levantarla. Disparar ahora alertaría a la tripulación y no serviría de nada. El blindaje era demasiado grueso para los proyectiles de fusil. Los necesitaba para impactar en la alambrada. El vehículo de reconocimiento avanzó. A 30 metros de la alambrada. 25. 20. La niebla era tan densa que la tripulación no podía ver más allá de unos pocos metros, lo que significaba que tampoco podían ver la alambrada. 15 metros. 10. Holt contuvo la respiración. Las ruedas delanteras rodaron sobre la alambrada, presionándola contra la tierra, pero sin activarla porque la alambrada estaba ajustada a la altura del eje, no a la de los neumáticos. El vehículo continuó avanzando, y entonces el eje delantero chocó contra la alambrada. Se oyó un crujido metálico y la pala se sacudió hacia arriba, enganchándose en el tren de aterrizaje entre los ejes delantero y trasero. El cable se mantuvo firme una fracción de segundo y luego se rompió, pero la pala no se soltó. Se atascó en la carcasa del eje de transmisión y el vehículo de reconocimiento se detuvo bruscamente. El motor aceleró, pero las ruedas no giraron. El comandante alemán gritó algo en alemán y el conductor apagó el motor. Durante 5 segundos reinó el silencio. Entonces, la puerta del conductor se abrió y un joven soldado salió, agachado, dirigiéndose hacia la parte delantera del vehículo para investigar. Ese fue el error. Holt levantó su fusil y disparó. El conductor se desplomó. El comandante en la torreta giró hacia el sonido, disparando el cañón automático de 20 milímetros, pero el escuadrón de Holt abrió fuego desde la zanja, una ráfaga concentrada de proyectiles M1 Garand que impactaron en la torreta abierta. El comandante se desplomó. El operador de radio, aún dentro del vehículo, intentó dar marcha atrás, pero el eje de transmisión estaba atascado y las ruedas giraban sin control. Abandonó el vehículo y corrió de vuelta por la carretera, adentrándose en la niebla. Holt no lo persiguió. El objetivo estaba cumplido. El coche de reconocimiento estaba inutilizado, la tripulación neutralizada. Lo más importante, no se había hecho ninguna llamada de radio alemana. Holt y otros 2 se acercaron al vehículo con cautela, con los fusiles en alto, y confirmaron que ambos tripulantes estaban muertos. Examinaron el tren de aterrizaje y encontraron la pala incrustada en la carcasa del eje de transmisión. El metal estaba doblado retorcido, pero intacto. El cable se había roto limpiamente. Kovac llegó 30 segundos después, observó el coche de reconocimiento averiado, miró a Holt y solo dijo: «Anótalo». El informe posterior a la acción, presentado más tarde ese mismo día, describía el enfrentamiento con un lenguaje seco y burocrático. Vehículo de reconocimiento enemigo inutilizado por un obstáculo improvisado. 2 enemigos muertos. Ninguna baja amiga. Vehículo capturado intacto. Pero los detalles se difundieron más rápido que el papeleo. Esa misma tarde, otros 3 pelotones del regimiento se enteraron del cable trampa oxidado de la pala, y a la mañana siguiente, los soldados buscaban materiales para construir sus propias versiones. Holt se convirtió en una pequeña celebridad, al menos dentro de su batallón, y los jefes de escuadrón y sargentos querían replicar la configuración, le pedían instrucciones. Holt accedió, dibujando diagramas y explicando los principios. La clave, enfatizó, era la ubicación. El cable debía colocarse en una curva o en una niebla densa con poca visibilidad. Debía estar a la altura del eje, no de los neumáticos. Los puntos de anclaje debían ser sólidos y estar bien clavados, porque si el cable cedía demasiado rápido, no se engancharía. Y la pala debía estar inclinada hacia adelante,
como un gancho, para que se atascara en lugar de desviarse. En una semana, aparecieron cables trampa improvisados en las carreteras de todo el sector de la 45ª División de Infantería. No estaban estandarizados. Algunos usaban palas, otros, hojas de sierra, chatarra e incluso estacas afiladas. Algunos usaban cable de comunicaciones, otros, alambre de púas o cuerda. Los diseños variaban, pero el principio era el mismo: atrapar el tren de aterrizaje, forzar una parada, matar a la tripulación. Los vehículos de reconocimiento alemanes comenzaron a caer víctimas de estas trampas con una regularidad alarmante. Entre el 14 y el 21 de octubre, 7 vehículos de reconocimiento confirmados quedaron inutilizados por obstáculos de cables trampas solo en el área de operaciones de la 45ª División. 3 tripulaciones murieron. 4 vehículos fueron capturados. La actividad de reconocimiento alemana disminuyó notablemente y los informes de inteligencia señalaron una mayor cautela entre las unidades de patrulla enemigas. Comenzaron a desmontar a los soldados para que caminaran delante de los vehículos y revisaran las carreteras en busca de obstáculos, lo que los ralentizaba y los hacía más vulnerables a las emboscadas. Los cables trampa funcionaban, y fue entonces cuando el cuartel general decidió que debían detenerse. Si quieres escuchar más historias sobre las armas y tácticas que nunca llegaron a los manuales de campo pero que cambiaron el curso de campañas enteras, suscríbete ahora, porque la historia está llena de innovaciones que casi fueron borradas por las mismas instituciones a las que fueron diseñadas para servir. Pero el éxito trajo consigo un escrutinio minucioso. El cuartel general de la división recibió informes sobre los obstáculos improvisados e inició una investigación. Los oficiales de seguridad estaban preocupados por los incidentes de fuego amigo. Los oficiales legales cuestionaron si los cables trampa violaban las reglas de la guerra terrestre, específicamente las prohibiciones contra ciertos tipos de trampas explosivas. Los oficiales de logística temían que la práctica se estuviera extendiendo sin la supervisión y el entrenamiento adecuados. El 23 de octubre, el mando de la división emitió un memorando que prohibía el uso de obstáculos de alambre improvisados por parte de las unidades de infantería. El razonamiento citaba preocupaciones de seguridad, falta de estandarización y riesgo de bajas no deseadas. El memorando ordenaba el desmantelamiento de todos los cables trampa existentes y prohibía su construcción sin la autorización explícita del mando nivel de batallón o superior. Los soldados estaban furiosos. Los sargentos protestaron. Incluso algunos comandantes de compañía contraatacaron, argumentando que los cables trampa salvaban vidas e interrumpían las operaciones enemigas. Pero órdenes eran órdenes, y los cables trampa cayeron. Durante 3 días, las carreteras estuvieron despejadas. Y en esos 3 días, el reconocimiento alemán se reanudó a niveles anteriores. 2 pelotones estadounidenses fueron alcanzados por bombardeos de morteros solicitados por vehículos de reconocimiento que habían sondeado sus posiciones sin oposición. Las bajas aumentaron. El coste de la prohibición se hizo evidente de inmediato. El 27 de octubre, un comandante de compañía llamado Capitán Ey solicitó formalmente permiso para restablecer los obstáculos de alambre trampa, presentando una propuesta detallada que incluía diseños estandarizados, directrices de colocación, protocolos de seguridad y medidas de rendición de cuentas. Argumentó que los alambres trampa no eran más peligrosos que las minas convencionales y mucho más efectivos contra vehículos de reconocimiento con ruedas en el terreno en el que operaba su unidad. Su solicitud ascendió jerárquicamente y llegó al escritorio de un coronel llamado Harborough, subcomandante de división, con experiencia en combate que se remontaba al norte de África. Harborough leyó la propuesta, revisó los informes posteriores a la acción y tomó una decisión. Revocó la prohibición con condiciones. Los obstáculos de alambre estaban autorizados, pero solo bajo las siguientes reglas. Debían estar marcados en los mapas de la unidad, debían ser informados a las unidades adyacentes, debían ser desmantelados cuando se abandonaba la posición y debían seguir un diseño estandarizado aprobado por los ingenieros de la división. En 24 horas, los cables trampa regresaron. Esta vez, eran oficiales. Los ingenieros de la división elaboraron una entrada en el manual de campaña, con diagramas y especificaciones. El diseño aprobado utilizaba un cable de acero en lugar de un cable de comunicaciones, una placa metálica soldada en lugar de una pala y estacas plegables que se podían clavar y retirar rápidamente. Era más robusto que la improvisación original de Holt, pero el principio básico se mantuvo inalterado. El manual atribuía el diseño a una improvisación de campo del personal de infantería, octubre de 1944, sin nombrar específicamente a Holt, aunque todos en su batallón conocían la verdad.
Los nuevos cables trampa se desplegaron ampliamente y las pérdidas de vehículos de reconocimiento alemanes continuaron. Entre finales de octubre y mediados de noviembre, la 45ª División de Infantería informó de 14 vehículos de reconocimiento enemigos inutilizados atribuidos a obstáculos de alambre, con 9 probables inutilizaciones adicionales donde los vehículos se retiraron antes de confirmarse su destrucción. La táctica se extendió a otras divisiones a medida que corría la voz por canales informales, y para diciembre, las fuerzas estadounidenses en todo el teatro de operaciones europeo utilizaban variantes del diseño. Pero los alemanes no se mantuvieron pasivos. Los informes posteriores a la acción, obtenidos de las unidades alemanas en noviembre de 1944, describen los cables trampa como Drahtfallen, trampas de alambre, y señalan el desarrollo de contramedidas específicas. Algunos vehículos de reconocimiento comenzaron a instalar cortadores de alambre en sus parachoques delanteros, cuchillas angulares diseñadas para cortar los cables trampa antes de que pudieran atrapar el eje. Otros comenzaron a usar escoltas de infantería de forma más agresiva, con soldados caminando de 10 a 15 metros por delante del vehículo para detectar obstáculos. Algunas unidades optaron por el uso de motocicletas para el reconocimiento inicial, apostando a que los vehículos de 2 ruedas tenían menos probabilidades de ser detenidos por un cable. Estas adaptaciones redujeron la eficacia de los cables trampa, pero también ralentizaron el reconocimiento alemán a paso de tortuga, lo cual era casi tan valioso como detenerlo por completo. La inteligencia recopilada con mayor lentitud era inteligencia que llegaba demasiado tarde para ser procesable. Los cables trampa habían cambiado la ecuación. Incluso cuando no mataban, retrasaban. Y en el combate de infantería, retrasar significaba oportunidad. Comparte esta historia con alguien que necesite entender que las innovaciones más importantes a menudo provienen de los soldados en el terreno, no de los planificadores en la retaguardia, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque estas son las historias que quedan enterradas si no luchamos por preservarlas. También hubo fallos. El 9 de noviembre, un camión de suministros estadounidense chocó contra un cable trampa que no estaba correctamente marcado en el mapa de la unidad. El cable se enganchó en el eje delantero y el conductor perdió el control, desviándose bruscamente hacia una zanja. 2 soldados en la parte trasera resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Se abrió una investigación y el jefe de pelotón que había colocado el cable fue reprendido formalmente por no seguir los procedimientos de notificación. El incidente fue utilizado por los críticos dentro del cuartel general de la división para argumentar que los cables trampa eran demasiado peligrosos como para justificar su uso continuo. Pero las cifras contaban otra historia. Entre el 12 de octubre y el 15 de diciembre de 1944, la 45ª División de Infantería registró 23 vehículos de reconocimiento enemigos inutilizados o destruidos por obstáculos de alambre, con un estimado de 47 bajas enemigas. Durante el mismo periodo, 3 incidentes de fuego amigo con cables trampa resultaron en 7 bajas estadounidenses, ninguna mortal. La proporción era innegable. Los cables trampa mataban alemanes a una tasa muy superior al riesgo para las fuerzas amigas. El coronel Harbrove revisó personalmente los datos y decidió que el programa continuaría. También ordenó capacitación adicional sobre procedimientos de colocación y reporte para reducir los incidentes de fuego amigo. Las lecciones aprendidas se documentaron y se distribuyeron a otras divisiones. Para enero de 1945, a medida que las líneas del frente cambiaban y la guerra entraba en su fase final, los cables trampa perdieron relevancia. El combate se trasladó a terrenos más abiertos donde los vehículos de reconocimiento podían maniobrar fuera de carretera, y las condiciones tácticas que los hacían efectivos, carreteras estrechas, vegetación densa, visibilidad limitada, se hicieron menos comunes. Los obstáculos se eliminaron gradualmente y la entrada del manual de campaña nunca se actualizó para la doctrina de posguerra. El cable trampa oxidado, hecho de pala, se desvaneció en el olvido, recordado solo por quienes lo habían usado y quienes murieron a causa de él. Pero su impacto persistió de maneras que no fueron inmediatamente evidentes. La doctrina de reconocimiento alemana cambió. Los informes posteriores a la acción de principios de 1945 muestran que las unidades de exploración alemanas en el teatro de operaciones occidental se volvieron significativamente más cautelosas, negándose a menudo a explorar las carreteras a menos que la infantería las hubiera despejado primero. Esto ralentizó la recopilación de inteligencia alemana y dificultó la coordinación de las respuestas defensivas ante los avances estadounidenses. Los cables trampa habían creado un efecto psicológico que perduró más allá de los obstáculos físicos. Los alemanes sabían que las carreteras podían tener trampas, y ese solo conocimiento fue suficiente para cambiar su comportamiento. Marcus Holt sobrevivió a la guerra.
Ascendió a sargento técnico en noviembre de 1944, recibió una estrella de bronce por acciones no relacionadas con el cable trampa y regresó a Iowa en mayo de 1945. Volvió a la agricultura, se casó con su novia del instituto y crió 4 hijos. Nunca habló mucho de la guerra, y cuando lo hizo, no mencionó el cable trampa. No era lo suficientemente dramático como para hacer una historia. Era simplemente un problema que necesitaba solución, y él lo había resuelto de la única manera que sabía. Sus hijos se enteraron años después, no por él, sino por una carta enviada por uno de sus antiguos compañeros de escuadrón, un hombre llamado Gallagher que había servido con él en Francia. Gallagher escribió que el cable trampa de Holt le había salvado la vida el 18 de octubre de 1944, cuando un vehículo de reconocimiento alemán quedó inutilizado antes de poder solicitar la artillería sobre su posición. Dijo que nunca le había dado las gracias a Holt como era debido y que quería que la familia supiera qué clase de hombre era su padre. Holt nunca respondió a la carta, pero la guardó en un cajón y su esposa la encontró después de su muerte. En 1973, un historiador militar que investigaba tácticas improvisadas de infantería durante la Segunda Guerra Mundial se topó con una referencia a los obstáculos de alambre trampa en los informes posteriores a la acción de la 45ª División de Infantería. Intrigado, localizó a varios veteranos que habían servido en la división durante ese periodo y les realizó entrevistas. Uno de ellos mencionó a Marcus Holt por su nombre, describiéndolo como el creador del diseño. El historiador contactó con Holt, quien entonces tenía 61 años y aún vivía en su granja en Iowa. Holt accedió a una entrevista y, a lo largo de 2 tardes, describió el desarrollo del alambre trampa, la prohibición inicial, la reinstauración y los resultados. El historiador le preguntó a Holt si se sentía orgulloso del invento. Holt respondió que no lo consideraba un invento. Era simplemente alambre para enfardar y una pala. El historiador le preguntó cuántas vidas creía Holt que habían salvado los alambres trampa. Holt dijo que no lo sabía y que no quería adivinar, porque cada vida salvada de tener un vehículo de reconocimiento se comparaba con las vidas que se perdían cuando las tripulaciones morían. La guerra no era aritmética, era simplemente algo de sobrevivir o no. El historiador publicó sus hallazgos en una pequeña revista académica y el artículo fue leído por unas pocas docenas de especialistas y luego olvidado. Holt murió en 1989, a los 77 años, de un ataque al corazón mientras reparaba un tractor. Su obituario en el periódico local mencionó su servicio militar, pero no dijo nada sobre el cable trampa. Sus hijos no conocieron el alcance completo de la historia hasta años después, cuando uno de ellos encontró una caja con sus viejos documentos militares y descubrió una copia de la entrada del manual de campo con una nota manuscrita al margen que decía: «Esto funcionó porque nadie me dijo que no lo haría». Esa nota, más que cualquier otra cosa, captura la esencia de lo que Marcus Holt logró. Vio un problema, ignoró las limitaciones y construyó una solución con los únicos materiales que tenía. El cable trampa oxidado de la pala no era elegante ni sofisticado, pero durante 2 meses del otoño de 1944 fue una de las herramientas antirreconocimiento más efectivas en el frente occidental. Si todavía estás mirando, escribe la palabra necesidad en los comentarios, porque eso es lo que impulsa cada historia como esta, la absoluta necesidad de resolver problemas que nadie más ha resuelto, con recursos que nadie más cree que sean adecuados. El legado del cable trampa no se encuentra en manuales ni museos. No se exhibe en West Point. No hay monumento en Francia. La pala original quedó entre los restos de un vehículo de reconocimiento alemán y probablemente se desguazó para obtener metal hace años. Pero la idea sobrevivió. En Corea, los soldados estadounidenses utilizaron sistemas de cable trampa similares contra vehículos de reconocimiento norcoreanos. En Vietnam, tanto las fuerzas estadounidenses como las del Vietcong emplearon variaciones del concepto, adaptadas al terreno selvático y a diferentes tipos de vehículos. En Irak y Afganistán, los insurgentes utilizaron cables trampa contra vehículos de la coalición, aunque con cargas explosivas en lugar de obstáculos mecánicos. El principio nunca murió porque era sólido. Un simple obstáculo, bien colocado, puede detener un vehículo cuyo coste de materiales es 100 veces mayor. Y detener ese vehículo crea oportunidades que la doctrina por sí sola nunca puede predecir. La lección más amplia trata sobre la innovación bajo restricciones. Las organizaciones militares se basan en la estandarización, en cadenas de suministro predecibles, listas de equipos aprobados y manuales de doctrina que indican exactamente cómo responder a cada situación. Esa estructura es necesaria. Es la forma de coordinar a cientos de miles de personas a lo largo de miles de kilómetros. Pero también es inflexible.
No puede adaptarse rápidamente a las condiciones locales ni a los problemas específicos. Ahí es donde soldados como Marcus Holt se vuelven esenciales. Operan en la brecha entre lo que la doctrina dice que debería suceder y lo que realmente sucede sobre terreno. Improvisan, prueban, fallan, refinan y, en ocasiones, crean algo que funciona tan bien que obliga a todo el sistema a cambiar. El cable trampa de la pala oxidada fue una de esas creaciones. Comenzó como una violación de las regulaciones. Se prohibió, luego se desprohibió, luego se estandarizó, luego se adoptó en todo el teatro de operaciones. Ese es el ciclo de vida de la innovación en el campo de batalla, y casi nunca comienza en el cuartel general. ¿Qué diferenciaba al cable trampa de Holt de innumerables armas improvisadas que fracasaron o cayeron en el olvido? 3 cosas. Primero, resolvía un problema real que el equipo existente no podía abordar. Los vehículos de reconocimiento alemanes estaban matando estadounidenses y no había armas antitanque disponibles a nivel de pelotón. Segundo, era lo suficientemente simple como para ser replicado sin entrenamiento ni equipo especializado. Cualquier soldado podía construir uno con materiales encontrados en cualquier campo de batalla. Tercero, funcionaba con la suficiente consistencia como para que los beneficios superaran los riesgos. Esos 3 factores, problema, simplicidad y eficacia, son el sello distintivo de una improvisación de campo exitosa. La mayoría de las armas improvisadas no superan una o más de estas pruebas. El cable trampa de Holt superó las 3. Por eso se extendió. Por eso sobrevivió a la prohibición. Por eso era importante. Los hombres que sirvieron con Holt lo recordaban no como un héroe, sino como alguien capaz de resolver problemas. Esa es una reputación diferente. Los héroes atacan los nidos de ametralladoras. Quienes resuelven problemas descubren cómo neutralizarlos sin cargar contra ellos. Ambos son necesarios. Ambos salvan vidas. Pero quienes resuelven problemas rara vez reciben medallas, porque lo que hacen no encaja con la narrativa del coraje bajo fuego. Lo que hacen es pensar. Observan, experimentan, construyen cosas que no deberían funcionar, pero funcionan. Y luego pasan al siguiente problema, porque siempre hay otro. Holt pasó 50 años resolviendo problemas en una granja de Iowa, con la misma mentalidad que había usado en Francia. Cuando una cerca se rompía, la arreglaba con lo que tenía a mano. Cuando un tractor fallaba, improvisaba una reparación. Cuando sus hijos le preguntaban cómo sabía arreglar las cosas, decía que solo hay que mirar lo que está roto, averiguar qué necesita y hacerlo funcionar. Esa era su filosofía. Esa era su guerra. Esa era su vida. Dale a me gusta si esta historia te mostró algo que no sabías. Luego, cuéntame en los comentarios, ¿qué otras tácticas improvisadas en el campo de batalla crees que cambiaron el curso de una campaña sin ser reconocidas oficialmente? Y suscríbete ahora mismo, porque la próxima historia que cubriremos trata sobre un operador de radio que usó una batería de coche, un trozo de cable de cobre y una brújula rota para ordenar ataques de artillería con más precisión de la que podía lograr el centro de dirección de fuego. La única razón por la que su método nunca se adoptó oficialmente fue que hacía que un coronel pareciera incompetente, así que lo ocultaron junto con la docena de otras innovaciones que funcionaron demasiado bien como para permitirse.